Cuando nadie te escucha, así recuperas tu autoridad. Carl Jung. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si tus palabras, tus pensamientos, se perdieran en el vacío. Como si, a pesar de tus esfuerzos, lo que tienes dentro no fuera escuchado ni comprendido por los demás. Todos hemos estado allí en algún momento, buscando que nuestras voces resuenen en un mundo ruidoso, donde cada día parece más difícil ser realmente oído. El silencio externo puede ser abrumador. Las expectativas de los demás, las presiones sociales, los roles que nos asignan, todo esto puede hacer que nos olvidemos de nuestra verdadera voz. Es como si estuviéramos atrapados en un eco vacío, esperando que alguien en algún lugar nos escuche. Pero, ¿qué sucede cuando nadie te escucha? ¿Cómo recuperas tu autoridad cuando parece que el mundo te ha dejado de lado? La buena noticia es que la respuesta no está fuera de ti. Está dentro de ti, esperando ser redescubierta. Carl Jung, el gran psicoanalista, nos enseñó que el poder real no proviene de la validación externa. La verdadera autoridad nace de la conexión profunda con nuestra esencia interior. Hoy vamos a explorar cómo puedes recuperar tu autoridad, incluso cuando el mundo parece no prestarte atención, porque al final, la voz más importante que necesitas escuchar es la tuya propia. Si estás listo para comenzar este viaje hacia el autoconocimiento y la recuperación de tu poder interior, quédate conmigo, porque lo que descubrirás hoy cambiará tu vida. Ahora, por favor, revise este capítulo antes de continuarmos. Al final de cada sección, le invitaré a que se suscriba, deje un me gusta y comente para mantener la interacción con la audiencia. El silencio externo y la pérdida de voz. Vivimos en un mundo donde el ruido nunca cesa. Las voces externas son constantemente más fuertes, más ruidosas, más insistentes. Las noticias, las expectativas sociales, los juicios ajenos, todo parece tener más poder que lo que realmente sentimos dentro de nosotros. Y en medio de este torbellino de sonidos, nuestra voz interna comienza a desvanecerse. Nos vemos atrapados en la necesidad de ser escuchados, de ser validados por los demás, y en el proceso olvidamos lo que realmente necesitamos escuchar, nuestra propia verdad. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra autoridad depende de ser reconocido por el mundo exterior. Nos medimos por el éxito, por lo que los demás piensan de nosotros, por el lugar que ocupamos en la sociedad. Pero, ¿qué sucede cuando ese reconocimiento no llega? ¿Qué pasa cuando te sientes como si, a pesar de tus esfuerzos, tu voz simplemente se apagara? La sensación de ser invisible, de no ser escuchado, puede ser devastadora. Es como si nuestras palabras fueran al aire, sin un receptor que las reciba. Nos desconectamos, primero de los demás, pero luego de nosotros mismos. Nos olvidamos de lo que realmente necesitamos y comenzamos a buscar en el exterior lo que solo puede hallarse en nuestro interior. La pérdida de nuestra voz no es solo una cuestión de no ser escuchados por los demás, es, más profundamente, una desconexión con nuestra propia esencia, con lo que realmente somos. Carl Jung, en su vasta sabiduría sobre la psique humana, entendía este fenómeno. Nos mostró que este tipo de desconexión con nuestra autoridad interna puede ser resultado de la influencia de las voces externas, pero también nos enseñó que este silencio es solo una etapa, una oportunidad para profundizar en nuestro ser y recuperar nuestra voz, nuestra autenticidad. Ahora es momento de dar un paso más. Te invito a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que realmente escuchaste tu voz interna? No la voz de los demás, ni la de las expectativas que te rodean, sino la tuya propia. Si todavía no lo has hecho, no te preocupes. El primer paso hacia la recuperación de tu autoridad empieza aquí, en este momento, y lo vamos a hacer juntos. La autoridad interna. ¿Qué es y por qué importa? La autoridad interna es el poder que reside en lo más profundo de nuestro ser. No depende de lo que los demás piensen de nosotros, ni de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para conectar con nuestra esencia más pura y auténtica. Es la certeza interna de que somos suficientes tal como somos, independientemente de los juicios, expectativas o validaciones externas.
Es la fuerza que nos impulsa a actuar desde un lugar de autenticidad y confianza en nosotros mismos. A menudo buscamos la validación de los demás para sentirnos valiosos. En el trabajo, en las relaciones personales, incluso en nuestras redes sociales, estamos constantemente en busca de la aprobación ajena. Pero cuando dependemos de las opiniones de otros para definir quiénes somos, nuestra autoridad se vuelve frágil y fácilmente manipulable. La autoridad interna, en cambio, es inquebrantable. Está basada en una profunda aceptación de nuestra verdadera naturaleza, y cuando la cultivamos nos volvemos imponentes ante las circunstancias, no porque estemos buscando poder sobre los demás, sino porque tenemos control sobre nuestra propia vida y destino. Carl Jung habló extensamente sobre el proceso de individuación, que es la forma en que nos reconectamos con nuestra autenticidad y nos liberamos de las influencias externas que distorsionan nuestra identidad. La individuación no es un proceso rápido ni fácil. Es un viaje de autoconocimiento profundo, donde enfrentamos nuestras sombras, nuestras inseguridades y nuestros miedos más profundos. Sin embargo, es también el camino hacia la recuperación de nuestra verdadera autoridad, el único tipo de poder que puede sostenernos cuando el mundo exterior se tambalea. Cuando nos conectamos con nuestra autoridad interna, dejamos de buscar la aprobación de los demás y comenzamos a tomar decisiones alineadas con nuestra verdad interior. Este poder no se manifiesta de manera ruidosa ni ostentosa. Es una presencia tranquila y firme que inspira respeto, tanto de los demás como de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué es tan importante la autoridad interna? Porque solo cuando estamos en contacto con ella, podemos tomar decisiones sabias y libres de la influencia externa. Solo cuando escuchamos nuestra voz interna, podemos actuar con claridad y seguridad, incluso cuando el mundo alrededor de nosotros parece caótico y confuso. Ahora que hemos comenzado a entender qué es la autoridad interna, es momento de profundizar aún más en cómo podemos recuperar esa conexión, especialmente cuando nos hemos perdido en el ruido del mundo exterior. ¿Estás listo para dar ese paso? El camino de Jung para recuperar la autoridad. Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, nos ofreció una visión profunda sobre la naturaleza humana y la forma en que podemos recuperar nuestra autoridad interna. Para Jung, la recuperación de nuestra voz y poder internos pasa por un proceso llamado individuation o individuación, que es el proceso de integración de todos los aspectos de nuestro ser, tanto los conocidos como los ocultos. En su teoría, la sombra juega un papel fundamental. La sombra representa aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o negado, ya sea por miedo, vergüenza o por el deseo de ajustarnos a las expectativas externas. Estos aspectos oscuros de nuestra psique son de hecho una parte vital de quienes somos, pero muchas veces preferimos ignorarlos. Sin embargo, para Jung, solo al confrontar y aceptar estas sombras, podemos recuperar nuestra autoridad interna. La individuación no es un camino fácil ni rápido. Es un viaje doloroso y a menudo solitario, porque nos obliga a enfrentar nuestras inseguridades, miedos y las partes de nosotros mismos que preferiríamos no ver. Pero es a través de este proceso que aprendemos a integrar todas las partes de nuestra psique, tanto las luminosas como las oscuras, y a vivir en mayor armonía con nuestro ser auténtico. Solo entonces podemos acceder a una verdadera autoridad interna, que no depende de la validación externa, sino de una profunda conexión con nuestra esencia más profunda. Jung nos enseña que este proceso de integración es esencial para recuperar nuestra voz. En lugar de permitir que las voces externas definan quiénes somos, debemos aprender a escuchar nuestra propia voz, esa que está callada en el fondo, esperando ser escuchada. Es esa voz la que nos guiará a través de la confusión y el ruido del mundo, y es esa voz la que nos dará la claridad y la confianza para actuar de manera auténtica, sin miedo a ser rechazados o malinterpretados. La individuación no se trata de rechazar a los demás, ni de aislarse del mundo. Más bien se trata de ser fiel a nosotros mismos en medio de las expectativas y presiones externas.
Se trata de aprender a escuchar y seguir nuestra propia sabiduría interna, sin importar lo que el mundo piense o diga. Esta es la verdadera autoridad, una autoridad que nace de la autenticidad, de la integridad, de la valentía para ser quien realmente somos. En el próximo paso, exploraremos algunas prácticas concretas que podemos incorporar a nuestra vida diaria para empezar a recuperar nuestra autoridad interna y avanzar en el proceso de individuación. No es un camino que se recorra de un día para otro, pero cada paso hacia la autenticidad es un paso hacia la recuperación de nuestro poder personal. Prácticas para recuperar tu autoridad. Recuperar nuestra autoridad interna no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere dedicación y conciencia diaria. Afortunadamente, existen prácticas concretas que podemos incorporar en nuestra vida cotidiana para empezar a reconectar con nuestra voz interior y fortalecer nuestra autoridad interna. Aquí te comparto algunas herramientas poderosas inspiradas en las enseñanzas de Carl Jung que te ayudarán a dar ese primer paso hacia la recuperación de tu poder personal. Práctica 1. Meditación y reflexión sobre la sombra. Una de las prácticas más poderosas es la reflexión consciente sobre nuestra sombra. Jung nos enseñó que los aspectos ocultos de nuestra psique, aquellos sentimientos, pensamientos y deseos que reprimimos, son clave para nuestra autorrealización. Para integrar la sombra y recuperar nuestra autoridad, debemos ser honestos con nosotros mismos sobre lo que hemos negado. Meditar sobre estos aspectos puede ser un primer paso vital. Esto no significa necesariamente buscar fallas, sino más bien reconocer y aceptar todas las partes de nosotros mismos, incluso las que hemos aprendido a esconder. Con el tiempo, este proceso nos permite vivir con mayor autenticidad, sin la necesidad de esconder partes de nuestra identidad. Práctica 2. Rituales diarios de autoconocimiento. El autoconocimiento es la base de la autoridad interna. Un ritual diario de reflexión puede ser una herramienta poderosa para fomentar esta conexión con nuestra esencia. Puedes comenzar cada día escribiendo en un diario lo que sientes, lo que te preocupa y lo que te inspira. No busques respuestas inmediatas ni soluciones. Simplemente permite que tus pensamientos fluyan. La escritura te ayudará a escuchar mejor tu voz interna, clarificando lo que realmente deseas y necesitas. Este proceso de autoinvestigación puede abrir la puerta a la autenticidad y a un mayor entendimiento de tus deseos y límites. Práctica 3. Aceptación y confianza en uno mismo. La autocrítica es uno de los mayores obstáculos para recuperar nuestra autoridad interna. Jung nos mostró que, al abrazar nuestra humanidad, incluida nuestra imperfección, podemos empezar a cultivarnos con compasión. La autoconfianza no proviene de ser perfectos, sino de aceptarnos tal como somos, con todos nuestros miedos, inseguridades y fortalezas. Para practicar la aceptación, comienza cada día con una afirmación positiva sobre ti mismo. No es necesario que sean afirmaciones grandiosas, sino pequeñas verdades que te ayuden a recordarte que eres valioso y digno de respeto. Esta es una forma directa de fortalecer tu poder personal. Práctica 4. Establecer límites saludables. Otro aspecto fundamental de la autoridad interna es aprender a decir no cuando es necesario. La gente a menudo busca complacer a los demás, incluso a costa de su propio bienestar, lo que puede minar nuestra capacidad para mantener nuestra energía y nuestra autenticidad. Establecer límites claros es una práctica poderosa para recuperar tu autoridad. Aprende a reconocer tus necesidades y prioridades y a defenderlas sin culpa. Este acto de afirmación personal te permite fortalecer tu voz y mantener tu poder en situaciones que de otra forma podrían desbordarte. Ejemplos prácticos. Estas prácticas no solo son teóricas, pueden aplicarse en tu vida cotidiana. Por ejemplo, si trabajas en un ambiente que no valora tu voz, comienza por expresar tus ideas con confianza, incluso si temes el rechazo. Si te encuentras en una relación donde sientes que tus necesidades no son escuchadas,
Establece límites claros y comunica tus deseos de manera firme pero respetuosa. Al integrar estas prácticas, poco a poco empezarás a notar cómo tu autoridad interna crece y se fortalece. La clave de todo esto es la paciencia y la persistencia. No se trata de esperar cambios inmediatos, sino de adoptar un estilo de vida que valore y refuerce tu voz interior. Cada pequeño paso te acerca más a recuperar tu poder personal. La resiliencia ante la falta de escucha. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al intentar recuperar nuestra autoridad interna es la constante sensación de no ser escuchados. Vivimos en una sociedad que valora el ruido, la opinión ajena, la sobrecarga de información y la aprobación externa. Cuando nadie nos escucha, cuando sentimos que nuestras palabras se pierden en el vacío, puede ser fácil caer en la desesperación o la frustración. Pero es precisamente en esos momentos de silencio cuando nuestra resiliencia puede florecer. La resiliencia es la capacidad de mantenernos firmes ante la adversidad, de adaptarnos y seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias a nuestro bienestar. Y, aunque la falta de escucha externa puede ser dolorosa, es también una oportunidad para fortalecer nuestra voz interna. Al no depender de la aprobación externa, comenzamos a ser más resistentes a la presión social y a las expectativas ajenas. El verdadero poder de la resiliencia radica en la capacidad de encontrar fuerza dentro de nosotros mismos, incluso cuando el mundo parece indiferente. Jung nos enseñó que, cuando no somos escuchados, a menudo tenemos la oportunidad de mirar hacia adentro y encontrar las respuestas que buscamos en nuestro interior. La falta de validación externa nos obliga a depender de nuestra propia sabiduría y juicio. A veces, el silencio de los demás puede ser la respuesta que necesitamos para aprender a confiar plenamente en nosotros mismos. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos en los que nuestras ideas, nuestros sentimientos o nuestras necesidades no son escuchados. Estos momentos pueden ser profundamente dolorosos, pero también son momentos clave para reforzar nuestra independencia emocional. En lugar de ver el silencio de los demás como un rechazo, podemos elegir verlo como una oportunidad para ser más fieles a nuestra propia voz, para recuperar el control sobre nuestra propia narrativa. Este proceso puede requerir tiempo, porque nuestra mente está condicionada a buscar validación externa. Pero con la práctica, podemos empezar a apreciar el silencio como un espacio para el crecimiento personal. Al ser resilientes frente a la falta de escucha, podemos transformar la frustración en poder, el dolor en sabiduría y la desconexión en una oportunidad para fortalecer nuestra voz interior. Recuerda suscribirte, darle me gusta al video y comentar tus experiencias con la resiliencia en tu vida. Tu apoyo es esencial para que sigamos creando contenido que te acompañe en tu viaje de transformación personal. La recuperación de tu voz. El proceso de autenticidad. Recuperar nuestra voz no es simplemente una cuestión de hablar más fuerte o de hacer que los demás nos escuchen. Es un proceso más profundo y transformador que involucra la reconexión con nuestra verdadera esencia. La autenticidad, como nos enseñó Carl Jung, es el camino hacia la recuperación de nuestra autoridad interna. No se trata de adoptar una personalidad que agrada a los demás, sino de aprender a ser completamente fiel a uno mismo, incluso en un mundo que constantemente nos pide ser algo diferente. La autenticidad requiere valentía. Requiere la valentía de mostrarte tal como eres, con tus virtudes y tus imperfecciones, sin temor al juicio ajeno. Muchas veces, nos hemos condicionado a ocultar partes de nosotros mismos para encajar en las expectativas sociales o para evitar el rechazo. Pero, a medida que comenzamos a aceptar nuestra verdadera identidad, nos damos cuenta de que, al final, lo único que realmente importa es ser fiel a nosotros mismos. Para lograr esta autenticidad, es necesario ser honesto con uno mismo sobre lo que realmente queremos y necesitamos. A menudo, nos perdemos en lo que otros esperan de nosotros y olvidamos lo que nuestro corazón anhela.
El proceso de autoconocimiento, que es clave para la autenticidad, nos invita a tomar tiempo para reflexionar sobre nuestras pasiones, nuestros valores y nuestras metas. Nos desafía a preguntarnos, ¿estoy viviendo la vida que realmente deseo o estoy viviendo la vida que otros esperan de mí? A lo largo de este proceso, es posible que enfrentemos resistencias internas. La duda, el miedo al rechazo, la inseguridad, son emociones naturales que surgen cuando decidimos abrazar nuestra autenticidad. Pero es importante recordar que la autenticidad no significa perfección. Se trata de ser honestos con nosotros mismos y de vivir de acuerdo a nuestros propios principios, incluso si eso significa desafiar las normas establecidas. Al recuperar nuestra voz y actuar con autenticidad, comenzamos a atraer a las personas y las circunstancias que realmente resuenan con nosotros. Dejamos de perseguir la aprobación externa y comenzamos a crear conexiones más genuinas y significativas. Nos liberamos de la carga de ser lo que otros esperan y encontramos la paz en simplemente ser quienes somos. Este es el camino hacia la recuperación de nuestra autoridad, vivir de acuerdo con nuestra verdad, sin miedo ni vergüenza. Es un camino que nos lleva a una vida más plena, más libre y más conectada con lo que realmente importa. La integración de la autoridad interna en la vida cotidiana. Una vez que hemos comenzado a recuperar nuestra voz y conectar con nuestra autoridad interna, el siguiente desafío es integrar este poder en nuestra vida cotidiana. Es fácil hablar sobre la autenticidad, la resiliencia y la confianza, pero la verdadera transformación ocurre cuando estos conceptos se convierten en parte de nuestra rutina diaria. Integrar nuestra autoridad interna no significa cambiar de forma radical todo lo que hacemos, sino hacer pequeños ajustes que refuercen nuestra conexión con nuestra esencia en cada aspecto de nuestra vida. Uno de los primeros pasos para integrar nuestra autoridad interna es tomar decisiones desde un lugar de autoconocimiento y autenticidad. En lugar de seguir la corriente o ceder a las expectativas ajenas, debemos hacer preguntas clave. ¿Esta decisión refleja lo que realmente quiero? ¿Es coherente con mis valores? A medida que comenzamos a responder estas preguntas con honestidad, tomamos el control de nuestra vida y comenzamos a actuar con mayor propósito. Otro aspecto crucial es aprender a manejar las emociones que surgen al enfrentar situaciones difíciles. La vida está llena de desafíos y no siempre será fácil mantener nuestra autoridad interna frente a la adversidad. Pero al integrar nuestras emociones, al no reprimirlas ni dejarlas controlar nuestras acciones, nos volvemos más fuertes y resilientes. La clave está en reconocer nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas. Si experimentamos miedo, por ejemplo, podemos reconocerlo, pero no dejar que nos paralice. Al hacer esto, fortalecemos nuestra capacidad para tomar decisiones desde un lugar de paz interna y confianza. También es esencial rodearnos de personas que respeten nuestra autenticidad. Cuando comenzamos a ser fieles a nosotros mismos, es natural que algunas relaciones cambien. Algunas personas pueden sentirse incómodas con nuestra transformación, mientras que otras pueden no comprender nuestra necesidad de actuar con autenticidad. Esto puede ser desafiante, pero es una señal de que estamos avanzando hacia una vida más alineada con nuestro ser verdadero. Es fundamental rodearnos de aquellos que apoyan nuestra evolución y nos inspiran a seguir siendo fieles a nosotros mismos. Integrar nuestra autoridad interna también significa aprender a establecer límites saludables en nuestras relaciones, en el trabajo y en nuestra vida personal. A menudo nos sentimos presionados a decir sí, cuando realmente queremos decir no. Decir no con confianza es una forma poderosa de mantener nuestra integridad y respeto propio. Este acto de afirmación personal no solo protege nuestra energía, sino que también envía un mensaje claro a los demás sobre lo que somos y lo que no estamos dispuestos a aceptar. Finalmente, es importante recordar que la integración de nuestra autoridad interna es un proceso continuo. No se trata de alcanzar un estado final, sino de vivir de manera consistente con nuestros principios, incluso cuando enfrentamos desafíos.
Cada día es una nueva oportunidad para reforzar nuestra conexión con nuestra voz interna, para vivir con más autenticidad y para actuar con mayor claridad y propósito. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y comentar cómo has comenzado a integrar tu autoridad interna en tu vida diaria. Tu participación nos permite seguir creando contenido que te acompañe en este proceso de transformación personal. Excelente. Vamos agora para o último capítulo. 9. El poder de ser escuchado. La recompensa de la autoridad interna. Al final de este viaje hacia la recuperación de nuestra autoridad interna, llegamos a un punto crucial: el poder de ser verdaderamente escuchados. Cuando hemos trabajado en nosotros mismos, cuando hemos integrado nuestra voz interna y comenzado a actuar desde la autenticidad, algo maravilloso sucede. Las personas empiezan a escuchar de manera más profunda, más genuina. Ya no se trata solo de hacer que nos oigan, sino de crear un espacio donde nuestra voz se convierta en un reflejo de nuestra autenticidad, un faro que atrae respeto y atención. La verdadera autoridad no es algo que se busca ni se impone. Es un estado de ser que emana naturalmente cuando somos fieles a nosotros mismos. Es entonces cuando las personas no solo nos escuchan, sino que nos respetan, porque nuestra presencia transmite confianza, claridad y propósito. La gente siente que nuestra voz está respaldada por una profunda conexión con nuestra verdad interna. Este poder de ser escuchado va más allá de la simple comunicación. No se trata solo de expresar nuestras ideas, sino de hacer que esas ideas lleguen al corazón de los demás. Cuando actuamos desde nuestra autoridad interna, nuestras palabras tienen peso, porque no están motivadas por la necesidad de aprobación o de aceptación, sino por el deseo genuino de compartir nuestra verdad. Las personas perciben esta autenticidad y responden a ella con apertura y respeto. Jung nos enseñó que la verdadera autoridad está vinculada a la capacidad de vivir de acuerdo con nuestra psique más profunda, sin dejar que las influencias externas nos desvíen de nuestro camino. Al recuperar nuestra voz, nos convertimos en un reflejo de nuestra verdadera esencia, lo que automáticamente genera una forma de poder tranquila, pero imponente. Este poder no se busca activamente, sino que surge de manera natural cuando estamos alineados con nuestro ser más auténtico. Cuando dejamos de depender de la validación externa para sentirnos completos, nuestra presencia misma se vuelve más poderosa. Ya no necesitamos gritar para ser escuchados. Nuestra voz resuena con una claridad que no necesita ser forzada. Las personas empiezan a escucharnos, no solo porque hablemos, sino porque lo que decimos tiene una profundidad y un significado que solo pueden provenir de una conexión profunda con nuestra autoridad interna. Al final, el verdadero poder de ser escuchado no se trata de imponer nuestra voluntad a los demás. Se trata de ser lo suficientemente valientes como para ser nosotros mismos y, al hacerlo, atraer el respeto y la atención que merecemos. Cuando recuperamos nuestra autoridad interna, nos liberamos de la necesidad de validación externa y comenzamos a vivir una vida llena de propósito, claridad y autenticidad.